él le dijo que ya no era hermosa. Pero 2 años después, el director ejecutivo millonario se desmoronó, porque el niño en sus brazos tenía sus ojos azules. Rachel jamás imaginó que una sola frase podría partir su vida limpiamente en un antes y un después. Pero en el momento en que Nick Wilson la miró con esa expresión distante y distraída y le dijo: «Ya no eres hermosa», el mundo al que ella se había estado aferrando colapsó bajo sus pies. Ni siquiera fueron las palabras en sí mismas las que más dolieron, sino la forma en que las dijo, sin dudar, sin dulzura, sin la más mínima conciencia del cuchillo que estaba clavando directamente en su pecho. Él se quedó allí de pie con su traje a medida, revisando su teléfono como si estuviera hablando de informes trimestrales, y no destrozando a la mujer que llevaba a su hijo. Ella había ensayado este momento de manera diferente en su mente. Había imaginado mostrarle la foto del ultrasonido. Imaginó que él le tomaría la mano. Imaginó el asombro silencioso en sus ojos al darse cuenta de que iba a ser padre. Había imaginado que, incluso si las cosas entre ellos eran imperfectas, la noticia despertaría algo cálido en él. Responsabilidad, ternura, una chispa de emoción. En cambio, apenas echó un vistazo a la imagen que ella le tendía. Sus ojos pasaron por la silueta granulada durante un total de 2 segundos antes de volver a sus mensajes. No preguntó cómo se sentía. No preguntó de cuánto tiempo estaba. No preguntó nada. Simplemente miró su cuerpo cambiante, lo tomó como un inconveniente y la despidió con una frase lo suficientemente cruel como para resonar durante años. Rachel sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un barrido violento. No lloró de inmediato. El shock era demasiado profundo, congelándola desde dentro. Se quedó mirándolo, esperando un atisbo de remordimiento o una pista de que estaba reaccionando impulsivamente. Pero Nick estaba tranquilo, demasiado tranquilo, frío de una manera que la hizo preguntarse si alguna vez lo había conocido de verdad, o si simplemente se había enamorado de la versión de él que había construido en su mente. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se ajustó los gemelos, irritado más por su silencio que por la crueldad que acababa de desatar. «Rachel», dijo, como si le diera instrucciones a un empleado, «estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Les pasa a las mujeres embarazadas». Fue entonces cuando las lágrimas finalmente llenaron sus ojos, no por necesidad o inseguridad, sino por una repentina y dolorosa comprensión. Este hombre nunca la elegiría a ella por encima de la perfección que tanto valoraba. Nunca elegiría a su hijo. Nunca sería el ancla que ella esperaba. Nick valoraba la belleza, la perfección y el control por encima de todo lo demás. Y ella acababa de salirse del marco estrecho que él se permitía reconocer. No gritó, no discutió, no suplicó. En cambio, dobló en silencio la foto del ultrasonido y la guardó en su bolso. Nick apenas se dio cuenta. Ya se estaba dando la vuelta. Rachel salió de su ático, con el corazón partiéndose en pedazos lentos y silenciosos. Se presionó una mano contra el estómago mientras esperaba el ascensor, susurrando disculpas a la pequeña vida que crecía dentro de ella. Se sintió tonta, no por estar embarazada, ni siquiera por amarlo, sino por creer que él estaría a la altura del momento, por creer que era capaz de algo más suave que la ambición. Esa noche, empacó sus pertenencias con manos temblorosas. No podía quedarse en una ciudad
donde cada esquina le recordaba a él, donde cada escaparate de boutique reflejaba una versión de sí misma que ya no reconocía. No podía quedarse en un lugar donde se sentía pequeña, no deseada, rota. Reservó un billete de autobús al tranquilo pueblo de su tía a varias horas de distancia, dejando atrás el brillante horizonte y todos los sueños que alguna vez se habían sentido tan luminosos. En el autobús, finalmente se permitió llorar, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en una mancha de naranja y oro. Lloró por la mujer que solía ser, por el futuro que había imaginado, por las palabras que la perseguirían. Ya no eres hermosa. Lloró hasta que el agotamiento la venció, y cuando se despertó de nuevo con el amanecer sobre los campos nevados, algo dentro de ella había cambiado. El dolor seguía ahí, agudo y profundamente incrustado. Pero debajo de él, una frágil determinación comenzó a tomar forma. No se iba porque fuera débil. No estaba desapareciendo porque estuviera avergonzada. Se estaba protegiendo a sí misma y a su hijo de un hombre que solo veía la belleza en la superficie. Mientras el autobús se acercaba a su destino, Rachel colocó su mano sobre su estómago nuevamente. «Te amaré», susurró suavemente, «incluso cuando nadie más lo haga». Todavía no sabía cómo iba a sobrevivir, cómo iba a criar a un hijo sola, o cómo iba a reconstruir su vida a partir de este naufragio. Pero sabía una cosa con dolorosa claridad. Nick Wilson nunca tendría el poder de romperla así de nuevo. Y en algún lugar, en las tranquilas profundidades de su magullado corazón, se encendió una pequeña chispa, el comienzo de la fuerza que necesitaría en los años venideros. El pequeño pueblo donde Rachel reconstruyó su vida la recibió con la suave tranquilidad que no sabía que necesitaba. No se parecía en nada a la ciudad que había dejado atrás. No había imponentes edificios de cristal, ni taxis tocando la bocina, ni multitudes corriendo con maletines y urgencia impulsada por la cafeína. Aquí, el aire olía a pino y a bollería recién hecha de la panadería de la esquina. La nieve caía suavemente la mayoría de las mañanas, cubriendo los tejados de blanco, y los niños iban a la escuela envueltos en bufandas de colores que sus madres habían tejido. Era el tipo de lugar donde los vecinos saludaban incluso si no te conocían, donde el cartero recordaba el nombre de todos, donde la vida se movía lo suficientemente lento como para que su corazón pudiera ponerse al día. Su tía, Margaret, la recibió con los brazos abiertos y el tipo de cálido abrazo que Rachel no se dio cuenta de que había echado de menos. Nunca pidió explicaciones, simplemente la guió adentro, le preparó una taza de té y le arregló una habitación con sábanas limpias y una colcha que había cosido hace años. Rachel durmió durante casi 12 horas esa primera noche. El agotamiento emocional de las últimas semanas finalmente la arrastró al sueño más profundo que había tenido en meses. Cuando se despertó, el sol invernal se filtraba a través de las cortinas de encaje, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que se le hundía el pecho. El embarazo en un pueblo tranquilo era a la vez más fácil y más difícil. Más fácil, porque no tenía que esconderse de miradas indiscretas, ni defenderse de las frías miradas críticas del mundo de Nick. Más difícil, porque el silencio le daba espacio para pensar, demasiado espacio. A veces se quedaba despierta escuchando el viento afuera, reviviendo sus palabras hasta que resonaban en sus huesos. Ya no eres hermosa. La frase se había incrustado dentro de ella como una espina,
y algunas noches tocaba su vientre creciente y se preguntaba si realmente podría ser suficiente para su hijo. Pero cada cita de ultrasonido le recordaba que no estaba sola. Había un latido dentro de ella, un recordatorio constante y milagroso de que la vida no terminaba solo porque un hombre no la amara. Encontró un pequeño trabajo en la biblioteca local, clasificando libros y archivando devoluciones. No era exigente, y el silencio le sentaba bien. La bibliotecaria, una mujer amable llamada Evelyn, le tomó afecto inmediatamente a Rachel y la animó suavemente, sin nunca entrometerse. Las tardes lluviosas las pasaba rodeada de pilas de novelas, el tenue olor a tinta y papel envolviéndola como una manta. Los niños a menudo corrían por los pasillos riendo, y ella sonreía ante el sonido, imaginando a su propio hijo haciendo lo mismo algún día. Su cuerpo cambiaba con cada semana que pasaba, pero ya no aborrecía esos cambios. Comenzó a frotar manteca de cacao en su estómago por la noche, susurrando pequeñas historias al bebé sobre el mundo que pronto descubriría. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de segunda mano, pequeños onesies, mantas suaves, un par de patucos tejidos que no pudo soltar en el momento en que los tocó. Dobló todo con cuidado en los cajones de su pequeña habitación, sintiendo que la esperanza florecía donde una vez había vivido la inseguridad. Pero la vida no era perfecta. La soledad se colaba en momentos inesperados, especialmente cuando veía parejas jóvenes en el pueblo riendo mientras caminaban de la mano, o padres levantando a sus hijos sobre sus hombros. A veces se veía reflejada en el escaparate de la panadería y se detenía, sobresaltada por sus mejillas más redondas y su vientre hinchado. Recordaba la forma en que Nick la miró una vez y sentía el viejo escozor regresar. Pero se obligaba a mirar de nuevo, a mirar de verdad, y veía algo completamente diferente de lo que él había visto. Veía fuerza, dulzura, resiliencia. Veía un cuerpo haciendo algo extraordinario. Su tía se dio cuenta de las noches en que Rachel lloraba en silencio en la cocina. Nunca preguntó por qué, pero siempre dejaba una tetera en la estufa y una manta en la silla. Una vez, cuando Rachel no pudo contener más las lágrimas, Margaret simplemente la abrazó y susurró: «El dolor nos cambia, pero a veces nos cambia en alguien más fuerte». Rachel se aferró a esas palabras. A medida que pasaban los meses, el pueblo comenzó a sentirse como un hogar. La gente reconocía a Rachel en el mercado. Los niños en la biblioteca le abrazaban las piernas. Los ancianos en el café asentían cálidamente a su paso. Encontró estabilidad, no en grandes gestos o cosas caras, sino en pequeñas rutinas: la taza de té matutina, la nieve derritiéndose lentamente en el cristal de la ventana, el suave golpe de su bebé pateando. Su embarazo no fue fácil. Hubo momentos de miedo en los que se sintió demasiado sola. Hubo visitas al médico en las que deseó que alguien se sentara a su lado. Pero también hubo momentos de indescriptible belleza, como cuando escuchó por primera vez el latido fuerte y constante de su hijo resonar en la sala de ultrasonidos, o cuando lo sintió hipar por primera vez, o cuando se dio cuenta de que podía amarlo más ferozmente de lo que había amado a nada. Dejó de esperar que Nick se preocupara de repente. Dejó de imaginar su reacción a su vientre creciente. Dejó de lamentar el futuro que una vez pensó que necesitaba. En cambio, comenzó a imaginar uno nuevo, uno en el que ella no estaba tratando de encajar en la idea de belleza de otra persona, uno en el que su hijo crecía en la bondad, no en el juicio,
uno en el que volvía a confiar en sí misma. La vida no era perfecta, pero por primera vez desde que su mundo se hizo añicos, Rachel sintió algo cálido emergiendo bajo los escombros. Una determinación tranquila. Un nuevo comienzo formándose suavemente, en silencio. La creencia de que ella y su hijo merecían más que la crueldad de la que habían escapado. Todavía no sabía lo que depararía el futuro. No sabía que Nick un día se arrepentiría de cada palabra cruel. No sabía que sus caminos se cruzarían de nuevo de una manera que los sacudiría a ambos. Por ahora, simplemente sabía esto. Se estaba convirtiendo en alguien más fuerte, alguien más suave, alguien completa. Y su hijo ya estaba sanando partes de ella que pensó que se habían ido para siempre. Nick pasó los primeros meses después de que Rachel se fuera fingiendo que no se había dado cuenta. Se dijo a sí mismo que su ausencia no significaba nada, que las mujeres iban y venían, que la vida era más fácil sin complicaciones emocionales. Se enterró en el trabajo de la misma manera que algunas personas se entierran en la arena durante una tormenta, pensando que si simplemente se quedaba quieto el tiempo suficiente, todo se calmaría. Su empresa prosperó. Los inversores lo elogiaron. Su agenda rebosaba de reuniones, vuelos, tratos y más tratos. Para el mundo exterior, seguía siendo Nick Wilson, el joven director ejecutivo despiadado que nunca flaqueaba. Pero por dentro, algo pequeño y afilado comenzó a carcomerlo, y no entendió lo que era hasta que fue demasiado tarde. Comenzó con pequeñas molestias. No podía dormir a menos que la habitación estuviera completamente en silencio. No podía concentrarse si alguien usaba el mismo perfume que Rachel. No podía pasar por la sección de maternidad en una tienda sin una inexplicable opresión que le estrujaba la garganta. Se dijo a sí mismo que era estrés. Los directores ejecutivos se agotaban todo el tiempo. Contrató a un nuevo entrenador personal. Duplicó sus horas en el gimnasio. Compró un nuevo ático con techos más altos y mejor insonorización. Y se convenció de que era suficiente. Pero cada noche, cuando finalmente se acostaba, el silencio lo oprimía como un peso. La oscuridad se volvía demasiado ruidosa. Y en esa quietud, escuchó el eco de su propia voz diciendo palabras que ya no podía comprender. Ya no eres hermosa. Revivió la escena una y otra vez, y se dio cuenta de que ni siquiera la había mirado correctamente ese día. Había hablado por irritación, por egoísmo, por un miedo que se negaba a nombrar. Recordó su rostro, como su expresión no se desmoronó dramáticamente, sino que se quedó inquietantemente inmóvil. En ese momento se había dicho a sí mismo que estaba exagerando. Ahora, con la distancia y el silencio para magnificarlo todo, sintió la verdad golpearlo. Había aplastado algo frágil en una mujer que había confiado en él. No solo la había insultado, la había roto. Pero no fue hasta que encontró la foto doblada del ultrasonido, semanas después, atrapada entre documentos en su escritorio, que su mundo realmente se abrió. Había olvidado que existía, olvidado que ella se lo había mostrado ese día. Cuando lo recogió ahora, sus manos temblaron. La diminuta forma en la imagen en blanco y negro de repente se sintió insoportablemente real. Se sentó allí en su oficina, la ciudad brillando detrás de él, y miró la foto hasta que su visión se nubló. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí, solo que cuando finalmente se levantó, algo dentro de él había cambiado permanentemente. Ya no solo estaba avergonzado de lo que había dicho, estaba aterrorizado de lo que había perdido. Los meses siguientes
solo intensificaron ese miedo. Regresaba a casa después de cenas con modelos y sentía un vacío que no podía explicar. Las conversaciones con colegas sobre familias lo ponían tenso. Se quedaba despierto imaginando a Rachel en algún lugar lejano, sosteniendo a un bebé, su bebé, y no sabía qué le aterrorizaba más, la idea de que pudiera estar sufriendo sola o la idea de que ya no lo necesitara en absoluto. Nunca antes lo habían necesitado de una manera real. No de esa manera. No por alguien que fuera parte de él. Una vez trató de localizarla, impulsivamente, pero su número estaba desconectado y su apartamento estaba vacío. El administrador del edificio dijo que se mudó de repente, sin dirección de reenvío, sin mensaje. Nada. Regresó a casa conmocionado, incapaz de entender por qué el vacío dentro de él se volvía más agudo en lugar de menos. Trató de decirse a sí mismo que perderla fue un alivio, que de todos modos no estaba listo para la paternidad, que no había querido esto. Pero cada vez que intentaba convencerse, algo dentro de su pecho se contraía dolorosamente. Una noche, después de una semana larga y agotadora, volvió a soñar con ella. En el sueño ella vestía un suéter pálido, su cabello recogido, sus mejillas sonrojadas, no por angustia, sino por felicidad. Estaba sonriendo a un niño pequeño en sus brazos, sus pequeñas manos tratando de alcanzar su rostro. Nick caminó hacia ellos, pero ella no lo vio. Simplemente se dio la vuelta y se alejó tranquilamente, su hijo acurrucado contra su hombro. Desapareció en la distancia con una serenidad que Nick nunca le había dado en la vida real. Se despertó jadeando, sentándose tan rápido que casi se cae de la cama. Fue la primera vez que entendió lo que realmente se sentía el arrepentimiento. Una mano invisible apretándole los pulmones hasta que no podía respirar. Se presionó las palmas contra la cara y susurró en la habitación vacía. ¿Qué hice? Pero el silencio no dio respuestas, y por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. A medida que pasaban los años, el mundo vio a Nick volverse más exitoso, más influyente, más admirado. Pero nada de eso aliviaba el dolor silencioso que lo seguía a todas partes. Se fijaba más en los niños que nunca. Se fijaba en los padres que levantaban a sus hijos en el aire. Se fijaba en las mujeres embarazadas y se preguntaba si se sentían tan solas como Rachel debió haberse sentido. Y cada vez la culpa lo desgarraba de nuevo. Finalmente, dejó de intentar decirse a sí mismo la mentira reconfortante de que ella había exagerado. En cambio, la verdad se instaló pesadamente dentro de él. Le había fallado. Le había fallado a un niño que nunca había conocido. Había tirado algo irreemplazable. Y aunque todavía no sabía cuán profundamente ese error llegaría a definirlo, aunque no tenía idea de que sus caminos se cruzarían de nuevo de una manera que rompería todos los muros que había construido, Nick Wilson finalmente se admitió a sí mismo lo único que se había negado a decir en voz alta. No solo se arrepentía de las palabras que había dicho, se arrepentía de haberla perdido. Y el dolor de esa pérdida lo perseguiría hasta que el destino lo obligara a enfrentarlo. Rachel había aprendido a construir sus días en torno a pequeños y constantes rituales que la mantenían firme. Té matutino con miel, un paseo por las tranquilas calles, media hora de lectura antes de acostarse. Jamie, ahora un niño brillante y curioso de 2 años, con cabello oscuro que se rizaba en sus orejas y ojos azules que parecían demasiado llamativos para alguien tan pequeño, era el centro de su universo.
Le encantaba el parque cerca de la plaza del pueblo. Le encantaba saludar a los perros. Le encantaba señalar cada camión que pasaba como si anunciara la llegada de la realeza. Rachel se sentía en paz aquí, escondida del mundo que había dejado atrás. Ya no se inmutaba ante su reflejo, ya no evitaba el espejo, ya no escuchaba la voz de Nick cada vez que vislumbraba sus propias curvas. Con Jamie, la vida se había vuelto más lenta, más suave, más real. Ya no pensaba en la ciudad, no pensaba en Nick, o al menos intentaba no hacerlo. Pero el destino a veces tiene una forma cruel de reabrir puertas que uno juró que estaban cerradas permanentemente. Sucedió en una tarde ordinaria, el tipo de día tan intrascendente que nunca lo habría recordado, si no fuera por lo que ocurrió después. Ella y Jamie habían ido al centro comercial, en las afueras del pueblo, a comprar comestibles. El centro comercial era pequeño pero cálido, decorado con copos de nieve de papel que los niños habían hecho para los eventos de invierno. Jamie caminaba a su lado, agarrando sus dedos, deteniéndose ocasionalmente para mirar exhibiciones de animales de peluche o señalar con entusiasmo la escalera mecánica. Rachel estaba eligiendo manzanas cuando sintió una extraña sensación de hormigueo en su columna vertebral. No era miedo exactamente, sino una especie de conciencia, como el momento antes de que estalle una tormenta. Se lo sacudió, se movió al siguiente pasillo y se metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Jamie insistió en que lo cargara, queriendo una mejor vista de las brillantes cajas de cereales. Ella lo levantó, le besó la frente y le susurró algo que lo hizo reír. Luego se dio la vuelta y lo vio. Nick Wilson estaba parado al final del pasillo, paralizado, mirándola como si todo su mundo se hubiera estrellado contra él a toda velocidad. Se veía diferente, no pulcro, no invencible, no el director ejecutivo arrogante que vivía en áticos impecables y hablaba como si nada pudiera tocarlo. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado la mano demasiadas veces. Su abrigo era caro, pero desabrochado, y estaba inquietantemente quieto, como un hombre que no estaba seguro de si estaba despierto. La respiración de Rachel se enganchó dolorosamente en su pecho. Por un momento, sintió como si su corazón hubiera olvidado cómo latir. No lo había visto en 2 años, y había imaginado su reencuentro de miles de maneras diferentes, la mayoría de ellas involucrando puertas que se cerraban de golpe, palabras duras o dolor agudo. Pero nunca había imaginado esto. Él parado allí con los ojos muy abiertos y aturdidos, mirando no a ella, sino al niño en sus brazos. Jamie miró al extraño con curiosidad. Apoyó la cabeza en el hombro de Rachel y parpadeó con sus enormes ojos azules, los mismos ojos azules que ahora lo miraban desde el otro lado del pasillo, llenos de shock y algo peligrosamente cerca de la devastación. Nick no se movió. No respiró. No parpadeó. Rachel sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Instintivamente apretó su agarre sobre Jamie, su mente acelerada, el pánico subiendo como una marea que no podía controlar. Su corazón golpeaba contra sus costillas, su garganta cerrándose. Quería correr, quería gritar, quería proteger a su hijo de todo lo que había escapado. Nick dio un solo paso hacia adelante, tan lentamente que parecía temer que toda la escena se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que una vez amó, estaban fijos únicamente en el niño en sus brazos. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero no salieron palabras.
El shock le había robado la voz. Rachel encontró la suya primero. No era firme, no era fuerte, pero fue suficiente. No, susurró, abrazando a Jamie más fuerte. Nick se detuvo al instante, como si su voz lo hubiera golpeado como un golpe físico. Tragó con dificultad. Su nuez de Adán se agitó, y por primera vez vio miedo inconfundible en su rostro. No ira, no superioridad. Miedo, crudo y pesado, e inconfundiblemente humano. Rachel finalmente se las arregló. Su voz ronca, inestable. ¿Es él? Ella odió que él no mereciera nada de ella, ni siquiera una respuesta. Odió que todavía sintiera algo. Ira, dolor, resentimiento, recuerdos. Odió que este momento estuviera sucediendo en absoluto, pero también se negó a mentir. Sí, dijo en voz baja, cada músculo tenso por la emoción. Es tu hijo. La frase golpeó a Nick más fuerte que cualquier bofetada. Su rostro se arrugó, solo por un segundo, como si el peso de 2 años perdidos se estrellara contra él a la vez. Sus rodillas realmente se doblaron, y tuvo que alcanzar el estante a su lado para estabilizarse. Miró a Jamie como si el mundo se hubiera inclinado fuera de su eje. Jamie, sintiendo la tensión pero sin entenderla, levantó su pequeña mano y saludó a Nick con una sonrisa tímida. Ese fue el momento en que Nick se rompió. No con ira, no dramáticamente, sino en silencio, de una manera que sacudió a Rachel más que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, lágrimas reales, sin esconder, sin contener, y por primera vez desde que lo conoció, Nick Wilson no se parecía en nada a un director ejecutivo millonario. Parecía un hombre que había descubierto algo precioso solo después de perderlo. Su voz tembló cuando susurró. Dios mío, se parece tanto a... Rachel se dio la vuelta bruscamente, porque si no lo hacía, sus propias lágrimas la traicionarían. Presionó un beso en la sien de Jamie, reunió su fuerza y susurró. Nos vamos. Nick dio un paso adelante de nuevo, no agresivamente, no con derecho, sino desesperadamente. Por favor, Rachel, no te vayas. Ella no miró hacia atrás. No podía. Su corazón no estaba listo. Pero mientras se alejaba, lo escuchó susurrar detrás de ella, roto y sin aliento. Lo siento mucho. Y aunque siguió moviéndose, el temblor en su pecho le dijo una cosa con claridad aterradora. Su historia no había terminado. Ni mucho menos. Rachel apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Nick, conmocionado, pálido, sacudido hasta la médula. Vio la forma en que sus rodillas casi se doblan, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas, la forma en que susurró. Lo siento, como si la disculpa lo estuviera desgarrando por dentro. Había pasado 2 años preparándose para no volver a verlo nunca más, construyendo muros alrededor de cada herida que él dejaba, aprendiendo a respirar sin el peso de su decepción. Pero el universo, cruel e impredecible, había aplastado la distancia que tanto luchó por crear en un solo momento accidental. Jamie dormía plácidamente a su lado, una pequeña mano descansando sobre su brazo, sin darse cuenta de que todo su mundo acababa de ser sacudido. Rachel le acarició el cabello, inhalando su calidez familiar. Él era todo lo seguro, todo lo puro. Ella había jurado protegerlo, del miedo, de la soledad, del desamor, del tipo de crueldad que una vez había soportado.
Y ahora el hombre que había causado ese dolor había encontrado el camino de regreso a sus vidas. Le susurró una promesa temblorosa a su hijo dormido. No dejaré que nada te lastime. Pero no estaba segura de a quién se refería más, a Nick o a sí misma. La mañana llegó con una pesadez que no podía sacudirse. Mientras vestía a Jamie y preparaba el desayuno, sus manos temblaban con el esfuerzo de tratar de actuar con normalidad. Sin embargo, la vida exigía normalidad. Los niños pequeños no se detenían por la confusión emocional. Querían panqueques, juguetes y un viaje al parque porque la nieve finalmente había comenzado a derretirse. Casi creyó que podía fingir que lo de ayer no había sucedido. Hasta que abrió la puerta principal. Nick estaba parado en el porche. Hoy no estaba vestido como un director ejecutivo. Sin abrigo a medida, sin zapatos pulidos, sin confianza impenetrable. Llevaba jeans y un suéter simple, su cabello un poco desordenado, su expresión tensa por la preocupación. Parecía un hombre que tampoco había dormido, como un hombre que había revivido el mismo momento en su mente una y otra vez, hasta que se volvió insoportable. Rachel se puso rígida al instante. Su instinto protector se encendió. Subió a Jamie a su cadera, apretando su agarre. Nick notó el movimiento e inmediatamente dio un paso atrás, levantando ambas manos en un gesto de completa rendición. «No estoy aquí para forzar nada», dijo en voz baja. Solo necesitaba verte. Verlo». Rachel no se movió. «No deberías estar aquí». «Lo sé», dijo con voz baja, pero no podía dejar las cosas como estaban ayer. Jamie se asomó por encima del hombro de Rachel, parpadeando ante el hombre en el porche. No lo reconoció, no de verdad, pero sintió algo. Los niños siempre lo hacían. Escondió la cabeza tímidamente contra el cuello de Rachel. Nick tragó, y sus ojos se suavizaron de una manera que hizo que la respiración de Rachel fallara. «¿Puedo decir algo?», ella dudó. La batalla que se libraba dentro de ella era tan intensa que casi dolía quedarse quieta. Pero finalmente asintió una vez. «No perdón, simplemente permiso». Nick exhaló temblorosamente. «No espero nada de ti, o de él, pero necesito que sepas que no soy el hombre que era en aquel entonces». Rachel sintió que su mandíbula se tensaba. «Dijiste cosas que no se pueden retirar». «Lo sé», susurró, el dolor parpadeando en su voz. «Sé exactamente lo que dije, y escucho esas palabras todas las noches. Las escucho de la misma manera que tú debes haberlas escuchado. Y me odio por eso». Hizo una pausa, luchando por calmar su respiración. «Rachel, no solo te lastimé a mi hijo. Un hijo que ni siquiera tuve el coraje de imaginar. Nunca podré deshacer eso. Pero si hay una pequeña posibilidad, solo un fragmento, de que pueda ser parte de su vida, quiero intentarlo». Rachel negó con la cabeza, no con ira sino por agotamiento. «No es tan simple. No quiero simple», dijo en voz suave. «Quiero honesto, incluso si duele». Jamie se movió en sus brazos, y cuando Rachel lo miró, Nick siguió su mirada con un anhelo tan crudo que sintió que algo se retorcía dolorosamente dentro de ella. Ella salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella. «Jamie no te conoce», dijo con cuidado. «No puedes simplemente entrar y reclamar algo de repente solo porque te sientes culpable». «No estoy aquí por culpa», dijo Nick con firmeza, dando un paso atrás, como si temiera que cualquier movimiento la asustara. «Estoy aquí porque quiero estarlo,
porque debería haber estado desde el principio. Rachel sintió que su respiración temblaba. El aire entre ellos se sentía frágil, estirado por todo lo no dicho. La gente no cambia tan fácilmente, murmuró. Él la miró a los ojos sin inmutarse. No cambié fácilmente. Me tomó perder todo lo que importaba. Me tomó tiempo. Me tomó arrepentimiento. Me tomó pesadillas. Me tomó finalmente darme cuenta de que ser padre no es algo que firmas cuando es conveniente. Es algo en lo que te conviertes cuando la vida exige que seas mejor. La garganta de Rachel se tensó dolorosamente. Ella no quería escuchar estas palabras. No quería sentirlas. Quería cerrar la puerta y enterrar el pasado. Pero mientras miraba a Nick, su cruda honestidad, su tembloroso control, sus ojos llenos de miles de disculpas tácitas, algo en su corazón se movió. No lo suficiente para sanar, pero lo suficiente para temblar. Jamie levantó la cabeza entonces y extendió una pequeña mano hacia Nick. Solo un gesto curioso y amable. A Nick se le cortó la respiración. No lo tocó, no se atrevió, pero se agachó lentamente, bajando hasta el nivel de Jamie, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Hola», susurró. Soy Nick». El corazón de Rachel latía con fuerza. Ella había esperado arrogancia, derecho, demandas. En cambio, vio humildad, vio remordimiento, vio a un hombre aterrorizado de volver a hacer lo incorrecto. El momento se extendió entre ellos como un hilo frágil. Finalmente, Rachel susurró las palabras que nunca esperó decir. «Puedes venir al parque con nosotros, solo por un rato». Nick levantó la vista bruscamente, el shock y la gratitud chocando en su rostro. «Gracias», respiró. «Te doy las gracias». Rachel no sonrió. No estaba lista para eso. Pero se hizo a un lado, permitiéndole seguir a la distancia. Y mientras caminaban hacia el parque, Rachel sosteniendo a su hijo, Nick siguiendo detrás como una sombra que finalmente regresaba a casa, se dio cuenta de la verdad que no quería reconocer. Este no era el final de nada, era el comienzo de algo aterrador, algo complicado, algo para lo que no estaba lista, pero algo que enfrentaría de todos modos, por Jamie, y tal vez, solo tal vez, por ella misma. La caminata hacia el parque se sintió irreal, como si Rachel estuviera a la deriva a través de la vida de otra persona. La brisa fría rozó sus mejillas, llevando el tenue aroma a pino y nieve derretida, y Jamie pateó sus piernas felizmente en sus brazos, sin darse cuenta de la tensión que se extendía en silencio entre los adultos detrás de él. Nick mantuvo su distancia, siguiendo unos pasos atrás, con cuidado de no inmiscuirse en el frágil espacio que Rachel le permitía. Cada paso que daba parecía medido, reverente, como si se acercara a un lugar sagrado en lugar de a un patio de recreo medio congelado en un pueblo tranquilo. Cuando llegaron, Jamie se retorció de emoción hasta que Rachel lo bajó. Corrió hacia el pequeño tobogán, sus botas haciendo suaves golpes en la nieve compactada. Rachel se quedó lo suficientemente cerca para atraparlo si se caía, aunque rara vez lo hacía. Era robusto, aventurero, lleno de energía que a veces le costaba seguir. Nick se quedó cerca con las manos metidas en los bolsillos, mirando con ojos grandes y asombrados. Cuando Jamie lo miró, Nick ofreció una sonrisa vacilante, una que se veía desconocida en su rostro generalmente sereno, como si no estuviera acostumbrado a sonreír por razones que no involucraban negocios. Pasó tiempo antes de que Jamie se acercara a él de nuevo.
Subió al tobogán 2 veces, recogió una pequeña pila de ramitas y anunció triunfalmente que una ramita parecía la cola de un dragón. Nick no pudo evitar una risa tranquila. Rachel notó la forma en que sus hombros se relajaron solo un poco, como si ese pequeño estallido de imaginación infantil hubiera derretido algo congelado dentro de él. Finalmente, Jamie caminó hacia él con audaz curiosidad. Nick se arrodilló inmediatamente, haciéndose pequeño para no intimidarlo. ¿Esa es la cola de tu dragón?, preguntó Nick suavemente. Jamie asintió con entusiasmo, sosteniéndola con orgullo. Mira, Nick tomó la ramita con cuidado, estudiándola como si fuera un artefacto invaluable. Muy impresionante. Creo que tienes razón. Definitivamente es la cola de un dragón. Jamie se rió y se acercó más. La respiración de Rachel se cortó cuando Jamie colocó su pequeña mano sobre el hombro de Nick para mantener el equilibrio. Un gesto tan inocente, pero que hizo que Nick inhalara bruscamente, como si el toque rompiera el poco control que le quedaba. Rachel se dio la vuelta bajo el peso del momento, fingiendo arreglar su guante, a pesar de que sus dedos no estaban realmente fríos. No estaba segura de lo que sentía. Miedo, anhelo, resentimiento, tristeza, esperanza. Todo estaba tan enredado que no podía separar una emoción de otra. Nick se quedó perfectamente quieto, dejando que Jamie explorara, tocara su cabello, examinara su reloj, tocara la cremallera de su abrigo. Cada movimiento parecía sagrado para él. No se apresuró, no interfirió. No trató de reclamar nada. Solo observó a su hijo con un asombro silencioso que hizo que el corazón de Rachel se retorciera dolorosamente. No tienes que arrodillarte para siempre, murmuró Rachel finalmente, tratando de sonar práctica, pero sin lograr disimular el temblor en su voz. Nick se puso de pie lentamente, quitándose la nieve de las rodillas. Está bien, quería hacerlo. Miró a Jamie de nuevo, su expresión suave e incierta. Es increíble. Rachel se cruzó de brazos fuertemente sobre el pecho, tratando de protegerse de la vulnerabilidad que sus palabras agitaban. Lo es. Hubo un largo silencio, del tipo que hacía que el aire se sintiera demasiado delgado. Nick se movió ligeramente, como si reuniera el coraje para decir algo que había ensayado repetidamente en su cabeza. Sé que no me debes nada, comenzó en voz baja. Ni perdón, ni confianza, ni siquiera una oportunidad. Rachel no interrumpió, aunque su mandíbula se tensó. Solo quiero estar aquí, continuó, con voz baja. Incluso si es lento, incluso si son solo un par de minutos a la vez. Quiero aprender a hacer esto. Quiero conocerlo. Rachel lo miró fijamente. Tuviste la oportunidad de conocerlo cuando estaba embarazada. Cuando te mostré ese ultrasonido. Él la interrumpió suavemente, los ojos llenos de algo crudo. Lo sé. Sé exactamente lo que hice, y he revivido ese momento todos los días desde entonces. Rachel tragó con dificultad. Eso no lo deshace. No, asintió suavemente. Nada lo deshará jamás, pero tal vez pueda intentar construir algo diferente en el futuro. Algo mejor. No por mí. Por él. Jamie corrió entonces y empujó un puñado de nieve en el guante de Nick, sin darse cuenta del peso emocional en el aire. Nick parpadeó, sorprendido. Luego se rió, una risa real, una que Rachel nunca había escuchado de él antes. Una sin arrogancia ni frialdad. Se agachó de nuevo,
dejando que Jamie arrojara más nieve en sus manos, hasta que sus guantes estuvieron empapados. Rachel observó, sintiendo que algo dentro de ella se ablandaba y le dolía a la vez. Ver a Nick así, humilde, paciente, gentil, se sintió como mirar a un hombre completamente diferente al que una vez la destrozó con una frase. Todavía no confiaba en esta versión. No estaba segura de si alguna vez lo haría, pero parte de ella reconoció que algo en él se había roto el día que ella se fue, y algo nuevo estaba creciendo en el espacio que el viejo Nick una vez ocupó. ¿Puedo venir otra vez mañana?, preguntó en voz baja cuando Jamie corrió de vuelta al tobogán. No la miró directamente, como si temiera la respuesta. Rachel dudó. La parte de ella todavía herida quería decir que no, cerrar la puerta firmemente antes de que el viejo dolor resurgiera. Pero otra parte, la parte que había visto a su hijo colocar su pequeña mano en el hombro de Nick, sabía que esto no se trataba de su miedo o su orgullo. Se trataba de un niño pequeño que merecía honestidad y conexión, sin importar cuán complicados fueran los adultos a su alrededor. Finalmente, ella exhaló. Ya veremos. No era una promesa, pero tampoco fue un rechazo. Nick asintió lentamente, como si aceptara una sentencia que esperaba, pero que esperaba cambiar. «Gracias», murmuró, la sinceridad tiñendo cada sílaba. Rachel no respondió. Volvió la mirada hacia Jamie, quien ahora insistía en que el tobogán era en realidad una montaña de dragón. Nick también lo miró, con las manos en los bolsillos, los hombros tensos pero esperanzados. Por primera vez, Rachel no sintió ira al mirarlo. Sintió algo mucho más aterrador, algo que no podía nombrar todavía, algo frágil, algo peligroso, porque a pesar de todo, podía ver que él no era el mismo hombre del que se había alejado, y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa que él hubiera dicho. Las siguientes semanas se desarrollaron de maneras que Rachel nunca podría haber predicho. Nick comenzó a aparecer en el parque regularmente, siempre manteniendo una distancia respetuosa, a menos que Jamie se acercara a él primero. Nunca asumió, nunca presionó, nunca trató de forzar una conexión. En cambio, dejó que Jamie liderara el ritmo de su frágil nueva dinámica. A veces, el niño apenas lo miraba, demasiado ocupado persiguiendo ardillas o pisoteando montones de nieve. Otras veces, Jamie corría directamente hacia él, con el entusiasmo sin filtrar que solo un niño podía dar, tirando de la manga del abrigo de Nick, exigiendo su atención como si fuera lo más natural del mundo. Rachel observó todo con un corazón atrapado entre dos extremos. Cada sonrisa que Jamie le daba a Nick se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad del pasado. Cada risa que compartían retorcía algo dentro de ella de maneras para las que no estaba preparada. No podía negar lo que veía. Nick estaba intentándolo. De verdad intentándolo. No era teatral ni apresurado. Se movía lenta, cuidadosamente, como si estuviera aterrorizado de romper algo frágil. Una tarde se encontraron en el parque, después de una ligera nevada. El cielo brillaba suave y gris, y el aire se sentía fresco con el olor del invierno, instalándose más profundamente en la estación. Jamie corrió hacia adelante, dejando pequeñas huellas detrás de él, mientras Rachel lo seguía de cerca, con las manos metidas en los bolsillos. Nick llegó unos minutos más tarde, ligeramente sin aliento, las mejillas sonrojadas por el frío. Se veía diferente en estos días, menos pulcro, más humano. El peso que había llevado durante años parecía haberse movido.
suavizando las líneas rígidas de su postura. Se acercó a Jamie primero, agachándose mientras el niño mostraba con orgullo un grupo de nieve que insistía en que era una roca de hielo mágica. Nick asintió solemnemente y la examinó como si realizara una evaluación científica. «Muy rara», murmuró, haciendo que Jamie sonriera. Rachel los observó a distancia, la calidez floreciendo bajo sus costillas a pesar de sí misma. Pero la paz tranquila se hizo añicos cuando apareció otra figura, una mujer envuelta en un abrigo elegante, su cabello perfectamente peinado, su expresión aguda con curiosidad. Rachel reconoció el tipo al instante. Pertenecía al mundo de Nick, el mundo que Rachel dejó atrás. Sofisticada, pulcra, segura de sí misma de una manera nacida del dinero más que de la resiliencia. «¡Nick!», gritó la mujer, sonando a la vez sorprendida y posesiva. Nick se puso rígido, girándose lentamente. «Melissa», dijo, enderezándose a su altura completa. Su tono era cortés, pero no cálido. El estómago de Rachel se apretó. No sabía quién era Melissa, pero podía adivinarlo. Alguien de su pasado, alguien de su brillante círculo de conocidos, alguien que nunca miraría dos veces un pequeño patio de recreo de pueblo. La mirada de Melissa recorrió la escena, observando a Jamie, luego a Rachel, luego el espacio entre ellos. «Intenté llamarte», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Estás evitando a todo el mundo ahora? ¿O solo a mí?» Nick no respondió de inmediato. Su mandíbula se flexionó. La tensión visible. Jamie tiró de su manga, susurrando. «Nick, mira», y sosteniendo otro tesoro de nieve. Nick se arrodilló instintivamente, dándole a Jamie toda su atención, mientras Melissa observaba con una mezcla de confusión y molestia. Cuando Jamie se fue corriendo de nuevo, Melissa finalmente preguntó, «¿Es tu sobrino o algo así?» Rachel sintió que algo dentro de ella se estremecía bruscamente, como si fuera golpeada por un trozo de hielo. Nick se puso de pie lentamente, girándose para enfrentar a Melissa, con una seriedad que claramente no esperaba. «No», dijo en voz baja. «Es mi hijo». Melissa parpadeó, aturdida. «¿Estás... qué? ¿Desde cuándo?» «Nunca». «Es complicado», interrumpió Nick, su voz controlada. «Pero es mi hijo». La mujer miró a Rachel entonces, los ojos entrecerrándose con un juicio tan agudo que la atravesó directamente. Rachel levantó la barbilla, negándose a encogerse, incluso cuando las viejas heridas amenazaban con reabrirse. Melissa soltó una risa suave e incrédula. «¿Por esto has estado distante?» «Nick, ¿en serio?» «¿Ella?» Rachel sintió el golpe, a pesar de que había escuchado cosas peores en su vida. Pero lo que importaba no eran las palabras de Melissa, era la reacción de Nick. Se acercó a Rachel sin dudar, colocándose entre ella y la mujer, con una protección que Rachel nunca antes había visto de él. «No», le dijo a Melissa, su voz baja y afilada como una navaja. «No tienes derecho a hablar de ella así». Los ojos de Melissa se abrieron. «No me di cuenta de que ibas en serio». Nick exhaló lentamente, el aire frío formando nubes a su alrededor. «No iba en serio con nada antes, ni con la gente que me rodeaba, ni con mis relaciones, ni con mi vida. Pero ahora voy en serio». Su mirada se suavizó cuando miró a Rachel. «Con ellos». Rachel sintió que se le cortaba la respiración. No estaba lista para sus palabras. No estaba lista para la sinceridad que irradiaba de él. La asustó más que cualquier crueldad. Jamie regresó entonces,
arrojándose a los brazos de Rachel y balbuceando sobre un muñeco de nieve que quería construir. Ella lo abrazó fuerte, anclándose a sí misma. El tono de Melissa se volvió frío. «Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo». Le dio a Rachel una última mirada de desdén antes de girarse y marcharse. El silencio se instaló como nieve fresca. Jamie aplaudió con impaciencia, olvidando ya la tensión, insistiendo en construir un muñeco de nieve de inmediato. Nick miró a Rachel, la disculpa en cada línea de su rostro. No esperaba que apareciera. «Lo siento». Rachel dejó escapar un suspiro lento. «Está bien». «No, no lo está», dijo en voz baja. Lo que ella dijo, lo que dejé que gente como ella dijera en el pasado, nada de eso estaba bien. Ella lo miró, conflictiva, vulnerable, insegura. «Nick, no puedes simplemente reescribir todo con unas pocas disculpas». «Lo sé», dijo, acercándose pero no demasiado. «Pero puedo empezar a hacer las cosas bien, incluso si es lento. Incluso si nunca me aceptas de vuelta. Incluso si nunca me merezco eso». Rachel no respondió. No sabía cómo. Jamie tiró de sus manos, guiándolos hacia el parche nevado de tierra, donde quería su muñeco de nieve. Nick dudó, esperando permiso. Cuando Rachel finalmente asintió, él dio un paso adelante para ayudar, arrodillándose en la nieve junto a su hijo, como si fuera lo más natural del mundo. Rachel los observó en silencio. Las manos de Nick moldearon la nieve con cuidado, guiando a Jamie con entusiasmo paciente. Sus risas se mezclaron, un sonido suave y cálido que viajó a través del frío. Y por primera vez, Rachel sintió que la dolorosa verdad se instalaba en su pecho. Nick no estaba fingiendo, no estaba actuando, no era el hombre que solía ser. Eso era lo que más la asustaba, porque podía sentir que su corazón también comenzaba a cambiar. Rachel se despertó la mañana del festival de invierno del pueblo con un extraño aleteo en el pecho. No ansiedad exactamente, sino algo inquieto, algo que se sentía como anticipación entrelazada con miedo. Las calles fuera de su ventana ya estaban concurridas. La gente colgaba luces entre farolas. Los vendedores instalaban puestos vendiendo cacao y artesanías, y los niños pasaban corriendo con chaquetas abultadas, ansiosos porque comenzaran las festividades. Ella ayudó a Jamie a ponerse su pequeño abrigo azul, alisando la capucha sobre sus rizos oscuros, y trató de calmar su propia respiración. Hoy no se suponía que fuera especial, solo otro evento de pueblo pequeño al que ella y Jamie asistían todos los años. Pero todo era diferente ahora. Nick había preguntado si podía unirse a ellos, y ella había dicho que sí. No entendía por qué lo dijo. Tal vez estaba cansada de contener la respiración a su alrededor. Tal vez finalmente había aceptado que evitarlo no estaba protegiendo su corazón, estaba prolongando una herida que necesitaba sanar. O tal vez, en el fondo, quería ver si la versión de él que había vislumbrado estas últimas semanas era real. Parte de ella temía lo que pudiera encontrar. Cuando Nick llegó, se paró en el borde de la plaza del festival, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. Parecía casi fuera de lugar, alto, llamativo, envuelto en un abrigo oscuro, pero no había arrogancia en la forma en que se sostenía. Solo nerviosismo. Su mirada se suavizó de inmediato cuando vio a Jamie correr hacia un puesto con galletas en forma de copo de nieve. Rachel lo siguió lentamente, dándose tiempo para respirar. «Hola», dijo Nick cuando ella se acercó, su voz cálida pero cuidadosa. «Hola».
respondió ella, ajustando el sombrero de Jamie como excusa para no encontrarse con sus ojos de inmediato. Nick se arrodilló para saludar a Jamie, quien parloteó emocionado sobre las galletas y la música y la posibilidad de ver a un mago más tarde. Nick escuchó atentamente, asintiendo como si cada palabra fuera preciosa. La dulzura en su expresión todavía pillaba a Rachel con la guardia baja. Era tan diferente del hombre de negocios frío y cortante, que una vez conoció que a su corazón le costaba conciliar las dos versiones de él. Caminaron juntos por el festival, siguiendo a Jamie de puesto en puesto. Él señaló juguetes de madera tallada, tiró de sus manos hacia el puesto de chocolate caliente y se rió cuando los copos de nieve aterrizaron en sus pestañas. Nick le compró un pequeño pingüino de peluche sin dudarlo, y Rachel observó a su hijo abrazarlo contra su pecho con una alegría que hizo que sus ojos picaran. Se recordó a sí misma bruscamente que momentos como este no borraban el pasado, pero tampoco podía negar la suave calidez que florecía bajo sus costillas. Los tres terminaron cerca de las esculturas de hielo, donde figuras de cisnes y dragones brillaban bajo hileras de luces. Rachel se quedó a poca distancia mientras Nick levantaba a Jamie en sus brazos para que pudiera ver mejor. La risa de Jamie resonó sobre la multitud, y los copos de nieve se posaron en su cabello mientras se inclinaba en el hombro de Nick con total confianza. La vista sacudió a Rachel de maneras para las que no estaba preparada. Se envolvió la bufanda más fuerte, estabilizándose antes de que sus emociones la traicionaran. Nick cargó a Jamie de regreso hacia ella, y algo en su expresión cambió cuando sus ojos se encontraron. «Es increíble», murmuró Nick de nuevo, voz tranquila, reverente. «Lo sé», susurró ella. Había tanto entre ellos, tejido fuertemente en años de dolor y ausencia. Rachel podía sentirlo presionando contra los bordes de su moderación, pero aún no estaba lista para desenredarlo, y no debería haber tenido que estarlo. «Rachel», Nick comenzó, la respiración visible en el aire frío. «Quiero explicar algo. No para defenderme, solo para que entiendas». Ella se quedó quieta, esperando. «No te rechacé porque no me importaras», dijo en voz suave. «Te rechacé porque estaba aterrorizado. No sabía cómo ser vulnerable. No sabía cómo ser necesitado. Toda mi vida se construyó sobre ser intocable. Y cuando me mostraste ese ultrasonido, algo dentro de mí entró en pánico. Ataqué porque no entendía cómo ser algo más que controlado». Rachel tragó, su garganta tensa. «Eso no hace que lo que dijiste sea menos cruel». «Lo sé», respondió rápidamente, «y me arrepentiré de esas palabras por el resto de mi vida. No te pido que las borres u olvides. Te pido la oportunidad de demostrar, a través de acciones, que ya no soy ese hombre». Ella miró a Jamie jugando con el pingüino de peluche, a sus ojos brillantes y mejillas rosadas, a la inocencia que llevaba sin esfuerzo. Luego volvió a mirar a Nick. Lo miró de verdad. Y no vio al hombre que una vez la despidió. Vio la versión de él que había deseado pero nunca recibió. El que apareció. El que se arrodilló por la atención de un niño. El que cargaba el arrepentimiento sin huir de él. Jamie tiró de ambas manos entonces, instándolos hacia el pequeño escenario donde los músicos comenzaron a tocar. La canción era lenta y cálida, flotando suavemente a través del aire helado. La gente se reunió, parejas tomándose de la mano, familias balanceándose juntas. Jamie exigió que bailaran, tirando de Nick y Rachel hacia la multitud. Rachel se puso rígida instintivamente,
pero Jamie apretó sus dedos con sorprendente fuerza. Nick también dudó, inseguro de si acercarse a ella o mantener su distancia. Al final, colocó una mano cuidadosa en la espalda de Jamie, formando un pequeño triángulo de conexión entre los tres. Se balancearon torpemente al principio, pero la risa de Jamie pronto lo suavizó todo, disolviendo los bordes incómodos. Durante unos breves minutos, Rachel sintió la extraña y desorientadora sensación de pertenencia. Nick la miró con una expresión tan abierta que casi la rompe. No había expectativas en sus ojos, no demandas, no suposiciones, solo una súplica tranquila, una devoción constante, una esperanza que no se atrevía a expresar en voz alta. Cuando la canción terminó, Jamie aplaudió con entusiasmo, ajeno a la tormenta emocional que giraba alrededor de los adultos. Rachel se volvió hacia Nick, con la respiración cortándose en la garganta. «Todavía no sé qué significa esto», admitió, la voz temblando de honestidad. «No sé para qué estoy lista. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti como lo hice una vez». Nick asintió lentamente. «No tienes que saberlo, y no te lo pediré. Solo, déjame seguir intentándolo. Déjame estar aquí. Por él. Y por ti, si alguna vez quieres eso». Ella lo estudió, buscando cualquier signo de su antigua arrogancia. Pero todo lo que vio fue a un hombre despojado de orgullo, parado en el frío con su corazón en las manos, sin pedir nada más que una oportunidad para demostrar su valía. Finalmente, Rachel exhaló. Un paso a la vez. Los hombros de Nick se relajaron, como si el mundo entero hubiera aflojado su agarre sobre él. Un paso a la vez, repitió suavemente. Jamie los tiró hacia adelante de nuevo, exigiendo coco, juntando sus manos por accidente. Rachel no se soltó de inmediato, y Nick no se atrevió a moverse. Mientras la nieve caía suavemente a su alrededor, brillando bajo las luces del festival, Rachel se dio cuenta de algo que nunca había creído posible. El perdón no se trataba de olvidar. La curación no se trataba de borrar el pasado. Y el amor, cuando se reconstruía lenta y deliberadamente, podía ser más fuerte que cualquier cosa que viniera antes. Su viaje no estaba completo. Sus heridas no estaban completamente curadas. Su futuro no era seguro. Pero por primera vez, realmente se sintió posible.